Es un gusto y un honor tenerlo con nosotros hoy en esta tarde. Si usted me lo permite, voy a dar lectura a su currículum. Manuel Salinas Solís, abogado nayarita, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y maestro en Derecho Público. Ha sido servidor público federal y estatal. Ocupó el cargo de subdirector de Instituciones Nacionales de Crédito en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con la representación de esa dependencia, fue consejero de diversas instituciones nacionales de crédito y fideicomisos nacionales de crédito y fideicomisos federales. Entre estos últimos, el de la Casa Museo de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como el creado en el Banco de México. Ha impartido enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad de México, profesor invitado del Heroico Colegio Militar. Es parte de la planta docente fundadora de la Escuela Secundaria Técnica Alfonso García Robles en esta capital. Por Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, ha impartido también, entre otras cátedras, Derecho Constitucional Mexicano y Derecho Parlamentario, así como Derecho Internacional Público. Ha sido igualmente profesor invitado de diversas universidades, tanto del Estado como fuera de él. Director del Instituto Cultural Artístico de Nayarit, ha sido en distintas épocas director de proceso legislativo, oficial mayor y secretario general en el Congreso del Estado. Hasta hace poco se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, teniendo a su cargo las ponencias en materia penal y familiar. En la actualidad, continúa dedicado a la cátedra universitaria y atiende la correduría pública, de la cual es titular. Una vez más, maestro, sea usted bienvenido. A todos los asistentes en esta tarde, hacerles de su conocimiento que escucharemos la conferencia magistral y al terminar, si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, puede formularla por escrito y nuestras edecanes que se encuentran en las áreas laterales podrán recogerlas y hacerlas llegar a esta mesa para que el ex magistrado pueda dar respuesta. Bueno, sin más preámbulo, cedo el micrófono al ex magistrado en Derecho y maestro en Derecho, Manuel Salinas Solís, para quien solicito un cálido aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Charlar, que no es otra cosa más que esto, una charla, con un auditorio tan selecto como el que ustedes integran, profesores, profesoras, las dirigencias tanto estatales como la representación de la dirigencia nacional de nuestro sindicato de maestros, implica naturalmente para mí un compromiso. Y más aún cuando el compromiso consiste en venir a hablar sobre un tema que ustedes, más que quien habla, lo conocen a la perfección. Así que con este pequeño preámbulo y saludando también a los jóvenes de esta institución, a los jóvenes estudiantes, a los padres de familia que también nos acompañan, con este preámbulo yo quiero que sean ustedes bondadosos con su servidor, porque insisto, estoy convencido de quienes más tienen que hablar y decir de estos temas son precisamente ustedes. Yo acabo de escuchar en labios de nuestro amigo, el profesor Ignacio Langarín-Cábalos, dirigente de la sección 49 del Sindicato de Maestros, he vuelto a escuchar el pronunciamiento del sindicato en torno a este tema tan crucial como es el de la educación. Y he caído en cuenta de nuevo, porque lo leí yo inicialmente en uno de los periódicos nacionales, de la importancia que tiene el mismo. Me parece que
cada una de las cuestiones que en él se abordan y en él se dicen, francamente no tiene desperdicio. Y es tan rico su contenido que prácticamente habiéndolo leído, pues ya nos deja muy poquita materia de qué hablar. Sin embargo, yo quiero decirles a ustedes que a mi juicio, en nuestra centenaria Constitución, hay 3 artículos que van tomados de la mano y que se entienden, se explican y deben aplicarse cabalmente, para lo cual es necesario leerlos y asumirlos en su conjunto como un todo indivisible. Me refiero a los artículos 1, 2 y 3 constitucionales. Si bien los 3 han sufrido reformas importantes, estas han tenido, según mi interpretación personal, el propósito de explicitar, digamos que hacer más comprensible sus mandatos. Y digo hacer explícito o aclarar un pensamiento que no es nuevo. Una filosofía como la que le llama el documento que acabamos de escuchar, en realidad no ha variado a lo largo de nuestra vida como nación. ¿Acaso lo único que ha ocurrido es que se ha venido decantando? El primer artículo constitucional se refiere a los derechos humanos, los cuales son consustanciales a toda persona y por ende preexistentes al nacimiento del Estado como ente político, obligado a respetarlos y hacerlos respetar, y en el cual se anota el compromiso de eliminar toda conducta que implique la acción de discriminar, incluida como causa de ella la diferencia que pudiera tener que ver con el estatus educativo o cultural de las personas en lo individual. Y para decirlo categóricamente, en el régimen constitucional mexicano la ignorancia no puede ser admitida tampoco como causal de discriminación. Y el artículo 2 anda por los mismos términos. Se refiere a la condición única e indivisible de la nación mexicana afincada en la pluriculturalidad y llevando como base a nuestros pueblos originales para los cuales depara igualdad frente al resto de la población, amparo a su cultura y tradiciones, y al hacerlo con ello hermana su temática al artículo que vendrá enseguida, exigiendo y comprometiéndose con ellos en la tarea de incrementar sus niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. El constituyente de Querétaro, no conforme con escribir, como lo hará luego en el artículo 4, la incuestionable divisa ética y jurídica de la igualdad entre hombre y mujer, quiso ser enfático en el caso de la mujer indígena, que como sabemos, si el varón sufre la discriminación, la mujer indígena es víctima además de la que en contra suya comete, sin duda, más vejatoria y más cruel, su compañero de raza. Por eso apuntó, digamos que con negrillas, en ese artículo 2, el imperativo constitucional de incorporarlas al desarrollo, entre otras cuestiones, mediante el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación. Enseguida viene el artículo 3, el cual, insisto, para entenderlo a cabalidad se necesita ligarlo a los 2 precedentes. Comienza enfáticamente diciendo: todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y al ubicarlo dentro de los primeros 29 artículos constitucionales que la doctrina llama parte dogmática de la Constitución, lo coloca a la altura misma del derecho del hombre, primero a ser y existir, y luego a ser libre. De aquí se concluye preliminarmente entonces que al decir de nuestra Constitución, el hombre, para que cumpla su condición natural de ser y ser libre, debe tener garantizada su educación
como un derecho no negociable. Y por ello, la inquietud del constituyente originario y enseguida del constituyente permanente de garantizar al hombre libre el acceso a la educación en todos sus niveles, incluido el superior, porque sabemos el Estado mexicano no se deslinda en cuanto a este último en su responsabilidad de proporcionarlo y apoyarlo. Hay en el artículo 3 una definición de democracia que siempre he alabado y que me parece es el eje central de todo el sistema educativo mexicano, capaz, si la entendemos e interpretamos debidamente, de deshacer por sí misma todos los entuertos, todos los asegúnes y discusiones que en su alrededor se han dado, se dan y seguramente se seguirán dando. Recordemos juntos esta definición. Dice textualmente: la educación será democrática, considerando la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino, y aquí pongo los acentos, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y punto. No hay más. Aquí se dice todo, lo abarca todo, incluidos los otros dos adjetivos en torno a ella: el respeto a los derechos humanos, conciencia de solidaridad internacional, independencia, justicia, amor a la patria, laicidad, nacionalismo, calidad en la educación, etcétera, etcétera. Solo dejaría aparte este tema de la gratuidad, habida cuenta de que esta es condición que atañe solo a la que imparte el Estado, pero el resto abarca a todo aquel que en México se dedica a impartir enseñanza. El párrafo segundo, fracción segunda del artículo 3 constitucional obliga a todos, tanto al Estado como a los particulares. Y pocos temas en realidad, como el de la educación, han sido tan debatidos a lo largo de la historia nacional. Ningún otro artículo de nuestra cumpleañera Constitución se debatió tanto y con tal intensidad en Querétaro hace 100 años que precisamente el artículo 3. Pero el tema venía de más lejos. Aquí el señor representante del Sindicato Nacional nos lo hacía recordar. Este tema viene de muchísimo más lejos. El tema de la educación viene de muy lejos. Desde que el papado acabó con la acalorada polémica, me parece que atinadamente, indicando que los naturales de estas tierras americanas sí éramos seres humanos y no animales, y de que Carlos V resolvió que teníamos derecho, igual que peninsulares y criollos, a la educación, creando al efecto la primera universidad en estas tierras, la Real y Pontificia Universidad de México, que luego se llamará Secas de México, sin lo real ni lo pontificio, más tarde desaparecida y resucitada de nuevo bajo el nombre de Universidad Nacional de México, bajo órdenes de don Porfirio, ejecutadas magistralmente por don Justo Sierra, y posteriormente en 1929 transformada al impulso directo e indirecto de Vasconcelos, también aquí citado felizmente, convertido por él, por don José Vasconcelos, en Autónoma de México. El tema de la educación ha sido motivo de interminable debate. Hoy no es excepción, no es rareza. El debate sobre estos temas, por ejemplo, el debate durante las sesiones ocurridas a finales de 1916 fue intenso. Por momentos
fue acalorado y fue ríspido. Los temas de la libertad y de la laicidad en la enseñanza en particular fueron los puntos centrales de la controversia. Mientras los moderados abogaban por la plena libertad para impartirla, hubo oposición de los llamados jacobinos, quienes opinaban que debía ser tarea exclusiva del Estado, particularmente ajena a la intervención en ella de la Iglesia Católica. Muchas de las argumentaciones que en uno y en otro sentido ya se habían esgrimido en el Constituyente del 56, que culminó alojando en el artículo 3 también la materia educativa, esas mismas cuestiones habrían de repetirse en 1916, a la hora en que se analizó este punto de la educación. Aunque todos, o la mayoría de los congresistas constituyentes en Querétaro, eran afines políticamente al presidente Carranza, lo cierto es que el debate en Querétaro fue abierto, fue libre. Los carrancistas se dividieron en torno a este asunto y los hubo moderados, afines al proyecto presentado por el coahuilense, pero también los hubo extremistas, con serias objeciones al mismo. Pero en honor de ellos y de la solvencia moral y política de quienes participaron en los debates, debe indicarse que las resoluciones que tomaron, no solo en el aspecto educativo tocante al artículo 3 en discusión, sino en todos los temas que fueron ventilados, todas estas discusiones fueron producto de la deliberación y no de los acuerdos previos. Acaba de publicar el doctor Ignacio Marván en el Fondo de Cultura Económica un libro que a mí me parece formidable. Se llama ¿Cómo se hizo la Constitución?, refiriéndose a la Constitución vigente. Pues bien, él refiere con sobradas pruebas este hecho que acabo yo de anotar, que las discusiones en el seno del Congreso de Querétaro en 1916-17 fueron discusiones de verdad, y que todo el mundo obedecía a sus convicciones personales, pero también estaba dispuesto con mente abierta a escuchar el argumento de los otros, aun fueran totalmente contrarios o adversos. Y así fue que se tuvieron lugar enconadas discusiones, pero nada les impidió a estos constituyentes originarios, nada les impidió que cuando se presentaban razones convincentes o claras, contrarias a las ideas previas de alguno o algunos de ellos, estos tuvieron la honestidad intelectual de cambiar de opinión y sumarse a ellas. Y esto no es asunto menor. Quienes han tenido el privilegio de participar en la vida parlamentaria se dan cuenta de lo valioso que es esto, de no llegar con consignas, sino que la discusión verdaderamente sea libre y que finalmente prevalezca la capacidad de persuasión y el argumento. Y en el Congreso Constituyente de Querétaro, aunque todos pertenecían a una sola familia revolucionaria, por así decirlo, discutían, y de la discusión llegaban a acuerdos imponiendo la razón. En el Congreso de Querétaro, para decirlo en términos modernos, en el Congreso de Querétaro no hubo junta de coordinación política en la que se arreglaran previamente y llegaran al pleno ya arregladitos, dejando sin materia real todo debate o discusión. Así precisamente ocurrió con el tema de la laicidad, que ya venía desde la Carta del 57. La enseñanza en las escuelas oficiales debe ser laica,
rezaba el proyecto ya dictaminado en comisiones y agregaba: el laicismo debe cerrar los labios del maestro en torno a temas religiosos. Y luego añade la comisión: se entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a toda creencia religiosa. Y claro, hubo posiciones radicales como la del constituyente Francisco J. Mújica, quien luego durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas volvería sobre el tema hasta conseguir que en el texto original se modificara el texto original del artículo 3, que fuese reformado. Pues bien, el general y constituyente michoacano alegaba en defensa de su posición radical, y cito el texto, que lo tomé del debate, del diario de debates del Congreso de 1917. Dice, así dijo él: la escuela del siglo XVIII enseñaba el error. La escuela del siglo XIX no lo enseñaba, pero lo toleraba. Pues ahora que la escuela del siglo XX lo combata en todos sus reductos. Evidentemente que las intervenciones en Querétaro sobre este tópico en particular, el de la libertad de enseñanza, fueron a la mar de interesantes y curiosas. He aquí, por ejemplo, parte de la intervención del diputado Cravioto, que según entiendo era constituyente por Hidalgo, y que, aludiendo a su filiación liberal y a su reconocido anticlericalismo, no obstante defendió la libertad de enseñanza. Lo cito en la parte conducente: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos. Sin embargo, dijo, si se admite como indiscutible el derecho del hombre para manifestar a los demás esos pensamientos, esas creencias, entonces, señores, tendremos que admitir también como indiscutible la libertad de enseñanza. Finalmente, se zanjaron las diferencias y el texto definitivo, por lo menos por aquel inicial momento, quedó en los siguientes términos: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales, concluía, se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. En su origen, los constituyentes reunidos en Querétaro estimaron que la tarea educativa fuera competencia de los municipios. Sin embargo, en poco tiempo se advirtió que los problemas de tal decisión acarreaba eran muchos, de modo que para 1921, bajo el gobierno obregonista, la educación oficial se federalizó, digamos, creándose, por cierto, la Secretaría de Educación Pública bajo la titularidad de un maestro excepcional, el más influyente y sabio, sin duda, que ha estado al frente de esa dependencia. Me refiero, por supuesto, a don José Vasconcelos, de nuevo. Y conste que al decirlo, no omito en ello a los ya citados aquí también, como don Jaime Torres Bodet o don Agustín Yáñez, alumnos del vasconcelismo y figuras también señeras de la educación en México, quienes igualmente ocuparon esa cartera importante del despacho del Ejecutivo. En esa ocasión, me refiero a 1921, cuando se crea la Secretaría, no fue necesario reformar el artículo 3,
porque bastó con adicionar el artículo 73 de la Constitución, en donde viene toda la lista de atribuciones que tiene el Congreso de la Unión para legislar. De modo que no fue necesario ahí toquetear el tercero. Sin embargo, el artículo tercero a lo largo del tiempo ha sufrido reformas importantes. Una de las más sonadas y controvertidas fue la llevada a cabo durante la administración cardenista, que propiciada por el viejo constituyente don Francisco J. Múgica, que ya he citado también, hizo que en 1934 se le agregara el término de socialista a la educación impartida por el Estado mexicano, lo cual, como era de suponerse, desató una tremenda tempestad con todo y rayos y centellas y campanas sonando a rebato. La tormenta amainó bajo el avilacamachismo, cuando en 1946 se suprimió lo de socialista y se dejó los siguientes términos muy semejantes a los aún vigentes. La educación impartida por el Estado tenderá al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria, la conciencia de solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Otro momento de tensión, fuerte por cierto, en materia educativa, aunque esa vez no implicaba reforma alguna al tercero, lo fue durante el gobierno del presidente López Mateos, quien, con la colaboración del famoso novelista de la Revolución, don Martín Luis Guzmán, al frente de la Comisión Nacional creada al efecto, resolvió editar el llamado libro de texto gratuito, el cual fue combatidísimo principalmente por la Iglesia, el Partido Acción Nacional y las fuerzas que aún quedaban por aquella época de la llamada Unión Nacional Sinarquista, reducto clandestino de los grupos cristeros y antijuaristas, quienes protestaban en parte por sus contenidos, a los que señalaban de intolerantes y antirreligiosos, y por su carácter obligatorio para las escuelas oficiales. A la postre, este esfuerzo de la República demostró sus bondades. En los años que siguieron, hasta la llamada reforma educativa de hace poquito, 3, 4 años, nuestro artículo tercero ha tenido reformas y agregados. El tema de las autonomías universitarias, la condición obligatoria tanto de la enseñanza secundaria como media superior, la consecuente adecuación luego de que se reconoció la personalidad de las iglesias y el replanteamiento de los derechos humanos como esencia de la Constitución, el cual tuvo, como ocurrió, repercusiones en los enunciados del artículo que nos ha venido ocupando. Y con esto me acerco ya al término de esta intervención, agradeciéndoles por supuesto la infinita paciencia que han tenido para conmigo, y resumo lo que a mi juicio constituye el bagaje filosófico del mandato constitucional que en materia de educación pregona hoy México. Libertad de enseñanza, naturaleza laica y democrática, amor a la patria, gratuidad, base científica contraria a todo prejuicio o fanatismo, respeto a los derechos humanos. Educación propiciadora e incentivadora de la solidaridad internacional, de la independencia de los pueblos y por supuesto de la justicia. Ahora que el prerracionalismo amenaza con levantar muros y blandir causas necias y absurdas contra México, se escuchan voces justificadamente alarmadas que recomiendan, y no dudo con razón, variados remedios. Que deben diversificar los mercados, que variar la mirada hacia el oriente y descubrirnos hacia otras economías, que responder a la agresión imponiendo gravámenes a las utilidades que aquí obtienen las compañías estadounidenses y que luego remiten a aquel país, y bueno, junto a ellas
muchas y agudas sugerencias más. Todo eso estará bien seguramente. Pero nosotros, como trabajadores de la educación, sabemos y debemos recordarlo cuantas veces sea necesario, y hoy es muy necesario, que debemos fortalecer entre nuestros niños y jóvenes nuestro concepto de mexicanidad en todos sus extremos. No sé en qué momento permitimos que nos abrumaran voces que dijeron que enseñar valores patrios, que exaltar conceptos como nación, patriotismo, respeto a nuestros símbolos, a nuestra cultura milenaria, que todo eso era retro, que todo eso era caduco, que era inadmisible, que era penoso, que era aldeano. ¿Cómo fue que en aras de una discutible modernidad permitimos por un momento que nuestros programas educativos se intentara mutilar los contenidos de la historia, de la educación cívica o ética, cuando todo ello nos había dado fortalezas y alentado por siempre nuestra condición orgullosa y cohesionada de mexicanos? ¿En qué momento admitimos a ciegas y sin discutir que tales cuestiones eran tan solo señuelos de una clase política adueñada del poder, cuando en realidad se trata de cuestiones esenciales que debemos atesorar y cuidar como todo ente social que se autorrespete? Me parece que al respecto debemos retomar vigorosamente el rumbo y también la acción. Será necesario, al momento de revisar las mochilas de nuestros niños y jóvenes educandos, asegurarnos que en esas mochilas lleven las dosis correspondientes de ese amor a la patria, de esa esencia nacionalista, de ese conocimiento de nuestros valores y costumbres, esa conciencia de nuestra valía como parte de una nación con admirable historia, respeto a la condición humana del otro y los otros, solidaridad y hermandad con ellos. Que no nos avergüence volver a hablar de patria, de bandera, de himno y de todo cuanto nos identifica o debe identificarnos. De acuerdo, hagámoslo en términos de modernidad, utilizando los medios y los modos a los que son afectos hoy nuestros educandos, pero hagámoslo como lo hicieron con nosotros nuestros padres, nuestros viejos maestros. Apegarnos a la filosofía constitucional que alimenta la tarea de educar es el mejor escudo y la mejor espada que podemos blandir contra esas amenazas y esos amagos que todos los días nos llegan del norte a lomo de twitters. Maestros y maestras, muchas gracias por su atención. Es todo.